¿Qué tal, mis queridos amigos? Un gusto que nos acompañe otra vez el licenciado Alejandro Ponce Rivera, que en la ocasión anterior hablamos sobre el juicio político a Arturo Saldívar, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esta ocasión nos hablará sobre el estudio académico de investigación sobre la tesis de Yasmín Esquivel de este plagio de la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta que hoy pues está a favor, tomando decisiones a favor de López Obrador, a favor de la cuarta deformación o transformación, a favor de este gobierno, del peor gobierno de la historia de México. Y por eso nuestro amigo y respetable licenciado Alejandro Ponce Rivera nos hablará y nos explicará de qué se trata este estudio, en donde comprueba una vez más que Yasmín Esquivel sí robó su tesis, sí plagió la tesis, y, por lo tanto, debe enfrentar las consecuencias. Adelante, licenciado Alejandro Ponce Rivera, explíquenos a todos de qué se trata. Gracias, estimado Beto. En primer lugar, agradezco encarecidamente la invitación que me has hecho para estar contigo y con tu auditorio. Y desde luego a tu auditorio le agradezco mucho el que nos reciban en tu canal. Bien, estimado amigo, pues efectivamente hace un año aproximadamente se dio a conocer la noticia de que había elementos suficientes para concluir que Yasmín Esquivel Moza había plagiado la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, y a partir de ese momento, infinidad de comentaristas, gente que da noticias en radio, en televisión, en periódicos, empezó a comentar el asunto, y efectivamente para todos era concluyente que, dadas las similitudes que tenía la tesis de Yasmín, publicada en 1987, con la tesis de Edgar, publicada en 1986, dada esa coincidencia, pues todo mundo por lógica concluía que Yasmín Esquivel había copiado la tesis de Edgar, la había plagiado, ¿verdad? No había duda de ello, todo el mundo lo comentó, y desde luego nosotros en su momento también hicimos infinidad de videos demostrando en todos ellos que había sido Yasmín la que había copiado la tesis de Edgar. Desde luego, Yasmín se hizo asesorar por abogados mañosos que trataron de engañar a la sociedad mexicana, al soberano pueblo mexicano, tratando de demostrar que fue Edgar el que copió la tesis de Yasmín. Para eso se manejó una historia que constituye un verdadero cuento infantil, en el sentido de que en diciembre del año 1985, Yasmín presentó a Marta Rodríguez, su directora de tesis, su capitulado constante de 4 hojas, ¿verdad? Y que al haber anotado en esas 4 hojas Marta Rodríguez Ortiz, la leyenda recibí diciembre, DIC 85, ¿verdad? Que eso era prueba así contundente de que ya desde diciembre de 1985, Yasmín tenía en su cerebro la idea completa de lo que iba a ser su trabajo. Ya sabía todo lo que iba a decir, y precisamente porque ya sabía todo lo que iba a decir en su tesis, desde diciembre de 1985, Yasmín pudo plasmar en 4 hojas el índice, el capitulado de su trabajo, y esa es la prueba que tienen ellos para demostrar que Yasmín fue la autora original de la tesis, ¿verdad? Sin embargo, pasan por alto que ese documento no tiene absolutamente ninguna validez. Incluso Yasmín, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año de 2018 fue la autora de una tesis
que posteriormente se convirtió en jurisprudencia, en la que señaló que para que un documento privado, como son las 4 hojitas que supuestamente Yasmín le entregó a su directora de tesis en diciembre del 85, para que ese documento privado tuviera validez jurídica y valor probatorio, era indispensable que tuviera fecha cierta. Y Yasmín propuso, porque ella fue la autora de esa tesis, propuso que para que un documento tenga fecha cierta, es indispensable que ese documento se inscriba en un registro público, o que se haya certificado ante algún fedatario en la fecha en que se elaboró, ¿verdad? Entonces, para que estas 4 hojitas que contienen el supuesto temario de Yasmín, de su tesis, tuviera fecha cierta, bueno, todos los temarios en la UNAM deben inscribirse en el seminario donde se va a desarrollar la tesis. Cuando tú inscribes tu tema de tesis, te dan una tarjetita, ¿verdad? Obviamente con la fecha de emisión de esa tarjeta, con el nombre del alumno, su número de cuenta, el tema de la tesis que se va a desarrollar y el director de tesis. Es ese documento el que da inicio al desarrollo de la tesis profesional. ¿Sí está claro? Ese es el documento, y es un documento oficial de la UNAM, y ese es el documento que da la fecha cierta. Yo no puedo decir que yo inicié mi tesis en tal fecha si esa tarjeta de inscripción o de registro de tesis aparece, consigna otra fecha diferente. Este documento yo lo consigné expresamente en mi estudio académico en la página 112 de ese estudio aparece este papel, este documento, que no creo que se alcance a ver aquí, pero les recuerdo, estimados amigos, auditorio de Beto, Alfa Noticias, que nosotros hemos puesto a disposición de todos los mexicanos el estudio completo. Basta y sobra que lo soliciten a la dirección de correo electrónico Yasmín copió tesis de Edgar, @gmail.com, o que lo soliciten al teléfono 22 12 04 20 41, y ustedes podrán tener en su poder todo este documento, en cuya página 112 se consigna el documento que nos dan, documento oficial de la UNAM, que nos dan cuando se registra un tema de tesis, y ese es el punto de partida para hacer la tesis. Una vez que tú registras el tema, ya tienes un director de tesis, ya tienes tu tema autorizado, y entonces empiezas a hacer la investigación. Antes de eso, ningún documento tiene fecha cierta, a menos que esas 4 hojitas que menciona Yasmín hubieran sido certificadas por notario público exactamente en diciembre de 1985. Ahí sí no podríamos decir nada, porque un fedatario público en diciembre del 85 certificó que ese documento ya existía. Entonces es una tontera, y vean nada más la doble calidad moral, o la pésima, o la falta de calidad moral de Yasmín, cuando ella, en una jurisprudencia, exige que los demás, para que un documento privado tenga validez, debe tener fecha cierta, y precisa que solamente se tiene fecha cierta cuando ese documento se inscribe en un registro público, como pudiera ser la UNAM, o se tiene una copia certificada, fechada exactamente el día en que se emitió el documento. Para los demás, esa es la normatividad, pero para ella no. Para ella, 4 hojitas que no tienen ningún valor, según para ella, sí tienen total validez, ¿verdad? Esa es la doble moral de Yasmín, pésima calidad moral. Bien,
Todo el mundo decía que había copiado Yasmín porque sí la copió, pero nadie daba pruebas, nadie aportaba un estudio minucioso. Nada más decían, como son idénticas, Yasmín copió en 87 la tesis de Edgar de 1986. Entonces yo decidí ya suspender mis videos de Yasmín y dedicarme a estudiar a fondo ambas tesis, compararlas para descubrir con profundidad quién fue el que copió la tesis. Nosotros hicimos ese estudio que duró varios meses. En las noches yo me ponía a trabajar en ese asunto y descubrí que, si bien es cierto que ambas tesis son prácticamente idénticas, sí había párrafos diferentes, y entonces el estudio se concentró exactamente en esos párrafos diferentes, y voy descubriendo que en donde había diferencias entre la tesis de Yasmín y la tesis de Edgar, la lectura de la tesis de Edgar tenía lógica, tenía coherencia, tenía una redacción lógica, entendible, se plasmaba una idea concreta, entendible, llegaba a una conclusión lógica, y en cambio, cuando leía yo esa parte de Yasmín, pues la encontraba yo con omisiones, o sea, no se copió todo, o se malcopió, se copiaba con distorsiones, de tal suerte que cuando leía uno la frase de Yasmín, no se le entendía qué quería decir, todo se distorsionó, no tenía lógica, no tenía secuencia, no expresaba una idea clara, y eso ocurre en todos los casos en que hay diferencias entre la tesis de Edgar y la tesis de Yasmín. La de Edgar guarda congruencia, guarda lógica, guarda sentido, mientras que la de Yasmín, por haber hecho una copia incompleta o una mala copia distorsionándola, lo que escribió Yasmín en esas partes no tiene ni pies ni cabeza, no se le entiende, ¿verdad? Y eso es prueba contundente de que la tesis original es la de Edgar, y la tesis deshonesta que copió la otra tesis es exactamente la de Yasmín. En el estudio se analizan todos los puntos exactamente en donde hay diferencia, demostrándose que la tesis de Edgar siempre es congruente y que en esas diferencias la tesis de Yasmín no tiene ni pies ni cabeza, son señalamientos que no tienen sentido, que no tienen lógica y que no encierran ninguna idea coherente. ¿Sí está claro? Entonces, ahora, esa fue la primera parte para demostrar que la tesis de Yasmín es la plagiada, la que copió, que es la copia, mala copia, ¿sí? Ahora, una vez que determinamos quién es el que plagió la tesis, nos dedicamos a estudiar la normatividad jurídica de la UNAM, ¿verdad? La vigente en esa época, y descubrimos que la Universidad Nacional Autónoma de México sí tiene el derecho pleno de anular un título profesional cuando no se reúnan los requisitos de ley. Y un requisito para tener un título, en ese entonces un título profesional, era haber elaborado una tesis profesional original del estudiante y haberla defendido en un examen profesional, y obviamente haber aprobado ese examen profesional, ocurrido lo cual ya se le podía expedir el título profesional al estudiante, ¿verdad? En el caso concreto, la tesis no es original de Yasmín, la tesis se la plagió a Edgar, por lo tanto la tesis es nula. El examen profesional, que es un fruto de la tesis copiada, el examen profesional, por vía de consecuencia, es nulo al ser fruto de un acto viciado que es la tesis copiada. Y más adelante, el título profesional también es nulo por ser fruto de actos viciados como lo son el examen profesional sustentado con base en una tesis copiada y la tesis copiada. ¿Sí está claro? Entonces, la UNAM tiene derecho para anular ese crédito. Se demuestra además, de acuerdo a la legislación del Código Civil Federal, que esa nulidad es imprescriptible, que nunca prescribe, así transcurran infinidad de años, esa acción nunca prescribe, y nuestra legislación vigente, Código Civil Federal,
claramente señala que en esos casos la acción nunca prescribe y que ningún acto viciado de nulidad se convalida por el simple transcurso del tiempo. Entonces, en 2023, legalmente se puede anular el título profesional que ilegalmente y con engaños obtuvo Yasmín en 1987, y todo esto está explicado con lujo de detalle en el estudio que nosotros publicamos y que hicimos del conocimiento tanto del Comité Universitario de Ética, del rector de la universidad y del Consejo Universitario de la UNAM, y copia que ya entregamos a cada uno de los 9 ministros restantes, y copia que le entregamos a la propia Yasmín Esquivel para que ella se lo comunique a sus abogados. Fíjense bien, al día de hoy, a pesar del tiempo transcurrido, los abogados no han demostrado ni alegado que lo que yo consigné en mi estudio es apegado a derecho. No han demostrado que mis señalamientos sean ilegales. No han demostrado ni alegado que lo que yo escribí en mi estudio sea contrario a derecho. Y recordemos que el que calla, otorga. Si los abogados de Yasmín y la propia Yasmín, que se ostenta como abogada, aunque evidentemente no lo es, no desvirtúan lo que nosotros hemos mencionado abiertamente, públicamente, eso será prueba contundente de que lo que nosotros expresamos en ese estudio es totalmente fundado y apegado a derecho. Y esto lo digo porque no faltan aquellos chairos, ¿verdad?, que se meten a los videos a hacer comentarios, no, que no sé nada, que sí. Si ni los abogados de Yasmín, que supuestamente son excelentes, por lo menos cobran como si fueran excelentes, no me refutan, ¿tú crees que yo le doy importancia a los comentarios tontos que hacen algunos chairos que ni siquiera son abogados para tratar de desvirtuar mis señalamientos? Claro que no, todo hay que tomarlo de quien viene. Entonces, mientras los abogados, el equipo de abogados de Yasmín, no desvirtúe estos señalamientos, los mismos tienen absoluta validez. Y claro, si además los abogados se ponen a decir que lo que yo digo no tiene validez, yo no me voy a quedar callado y vamos a desvirtuar los señalamientos infundados que al respecto emitan los abogados de Yasmín. ¿Sí está claro? Entonces, claro que tiene facultades, incluso la legislación vigente en México señala que la Dirección General de Profesiones deberá cancelar la inscripción de un título cuando lo solicite parte interesada, como lo es la UNAM, cuando alegue esa parte interesada, la UNAM, que el título se expidió sin que se reunieran los requisitos de ley. Y la misma legislación vigente en México desde entonces señala que anulada la inscripción de un título profesional, se revocará la cédula profesional. ¿Sí está claro? Entonces, esto está totalmente permitido. Lo que pasa es que muchas veces los mismos abogados de la UNAM no conocen la legislación universitaria. No es que no esté previsto esto en la legislación universitaria, sino que no la conocen. Y uno de los que no conocen la legislación universitaria es este señor Andrade Sánchez, creo que es Eduardo Andrade Sánchez, uno de fue abogado general de la UNAM en el pasado y que no conoce la legislación vigente en ese entonces, que sí permite a la UNAM cancelar el título y que sí permite que la Dirección General de Profesiones anule la inscripción de ese título anulado, y que además permite que la Dirección General de Profesiones revoque la cédula profesional cuando fue anulada la inscripción del título. ¿Sí está claro? Yo espero que Eduardo Andrade Sánchez refute esto y demuestre que, habiendo sido abogado general de la UNAM, sí conoce la ley. Entonces, en esencia, eso es, amigos, lo que nosotros hemos alegado, y desde luego pongo a disposición de todo tu auditorio, de todos tus escuchas, ese estudio. Solicítenlo a los números y al correo que te he mencionado con antelación. Y es algo contundente. Vamos a dejar los datos, licenciado, vamos a dejar los datos para que la gente lo pueda solicitar ahí.